Hola, bienvenidos un podcast más a La Mosca Cojonera. Hoy lo dedicamos a las modas de la historia. Sí, lo has escuchado bien. Las modas de la historia. Vamos a hacer un recorrido cronológico por las diferentes épocas y estilos de la moda, explicando cómo se vestían las mujeres en cada momento, qué influencias tenían, qué materiales y técnicas usaban y qué significado social y cultural tenía la moda. La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir, tanto en su vertiente material como estética y sociológica. La moda, del latín modus, modo o medida, es el arte del vestido, también denominado ropa, traje, vestimenta o indumentaria. Todos ellos son sinónimos de la confección de prendas sobre la base de parámetros funcionales y estilísticos. Comprende tanto ropa como accesorios, sombreros, guantes, cinturones, calzado, pañuelos, bolsos, carteras, así como diversos objetos como joyas, relojes, abanicos, sombrillas, bastones, gafas o, históricamente, armas. Asimismo, suele abarcar campos como la peluquería, la perfumería y la cosmética, e incluso artes corporales como el tatuaje o el piercing. Según Magny Fogg, el objetivo de la moda es adornar el cuerpo humano como expresión de identidad. O bien, en palabras de Georgina O'Hara, la moda es un reflejo cambiante de nuestra forma de ser y de los tiempos en que vivimos. Cabe señalar que la historia de la moda no es exactamente la historia del vestido, ya que el concepto de moda lleva aparejado ciertos componentes sociales, culturales y estéticos que no se han dado en todas las épocas y lugares. Sin embargo, aquí se analizará toda la evolución de las prendas de vestir. Como término, obviamente el vocablo moda tiene varios significados. En general puede hacer referencia a los usos, gustos y costumbres más aceptados por la sociedad en un determinado momento y lugar. En un sentido más restringido, suele englobar el arte e industria de la vestimenta, de la confección de prendas de vestir y sus diversos accesorios y complementos. Según la Real Academia de la Lengua Española, la moda es el gusto colectivo y cambiante de lo relativo a prendas de vestir y complementos. Derivado de ello, el término modista define al creador de prendas de vestir cuyo proceso de creación parte de un modelo o patronaje que delimita la forma de la prenda para pasar después a su confección mediante diversos procedimientos textiles y con distintos materiales. En este sentido, el oficio de modista suele englobarse dentro de las artes textiles, que a su vez forman parte de las artes aplicadas. Por otro lado, el diseño de vestuario puede servir para la elaboración de prendas y su posterior venta al público, o bien como atrezo para diversas artes del espectáculo, como el cine, el teatro, la danza o la ópera, donde pueden ser prendas de carácter histórico, coetáneo, exótico, de fantasía u otras tipologías. El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Durante su evolución, el ser humano fue perdiendo el pelo, que tuvo que suplir con pieles de otros animales, o más tarde con lana o productos vegetales, como el lino o el algodón. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestido adquirió un carácter estético, por cuanto reflejaba el gusto y el carácter de su portador, y se fue convirtiendo en un adorno más de la persona, sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. Asimismo, en el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como sociales. El vestido como reflejo de una determinada posición social, morales, religiosos o sexistas. El vestido ha servido a menudo como objeto de diferenciación sexual. Bueno, ¿qué tal lo llevas? ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber cuándo se inventó el sombrero, por ejemplo? ¿O cuándo se decidió que el blanco era para las novias y el negro para el luto? ¿Quieres saber más? Pues quédate, que te lo cuento todito. Dentro cabecera. Esto es La Mosca Cojonera, que irrita y persevera como un con la mosca, que me sigue a todas partes y vengo desde la era. ¡Mira que es puñetera! ¡Zas! Toma mosca cojonera. Las artes textiles se manifiestan principalmente en tejidos y bordados. Un tejido es una obra de telar compuesta por varios hilos dispuestos en trama y urdimbre. Según la multiplicidad y el entrelazamiento de los hilos, se obtienen distintos tipos de tejidos como el tafetán, sarga, el raso, el satén, la seda, el terciopelo, el damasco, el percal y otros. Estas telas pueden ser naturales o estampadas al aplicar tintes sobre el mismo tejido.
Los bordados son labores en relieve, realizadas con agujas sobre tejidos ya confeccionados. Los materiales más comunes para la elaboración de las telas han sido históricamente la lana y la seda, de origen animal, y el algodón, el lino y el cáñamo, de origen vegetal. Más recientemente aparecieron las fibras sintéticas y artificiales, como el acrílica, el nylon, el rayón y el poliéster. Un factor de relevancia en la moda es la estética, las diversas apreciaciones de gusto, tanto individual como colectivo, aplicados a diversos elementos que intervienen en la vestimenta, forma, color, material, ornamentación, etc. La moda tiene un fuerte componente social, por cuanto el ser humano vive en sociedad y se rige por normas y costumbres de aceptación general, pero también tienen un componente individual, por cuanto cada persona adapta su vestuario a su gusto personal y crea con ello su propia imagen, que puede estar más o menos en consonancia con el gusto general, por lo que se puede ser una seña de diferenciación individual. La vestimenta produce diversos efectos estéticos, tanto en quien la lleva como en quien la observa. De prestigio, uniformes militares, togas de magistrado, batas de médicos. Sensación de cuidado personal, de elegancia que llevada al exceso puede devenir un dandismo, de inconformismo, quien se sale de la moda al uso. En su aspecto sociológico, la moda es un fenómeno social que aglutina aspectos psicológicos, políticos y económicos y de otra índole, así como de gusto y de estilo. Según George Simmel, en su libro Filosofía de la moda de 1905, la moda es una continua emulación de los grupos más prestigiosos de la sociedad, por cuanto las clases inferiores buscan emular a las superiores y éstas intentan desmarcarse de nuevo para diferenciarse del resto de la sociedad, con la sola excepción de sociedades primitivas y de castas. Por todo ello, la moda es un proceso en continuo cambio, donde tiene un papel esencial la innovación y la originalidad. Como factor selectivo se sitúa el gusto del que depende la acepción y el rechazo de nuevas propuestas. De ellas se deriva el estilo, entendido como formas de expresión reconocibles en un momento o lugar determinados. Cabe señalar que la moda en indumentaria corre paralela generalmente a otras formas de expresión social o cultural, como el arte, la literatura, la música, la peluquería, la decoración. La difusión de la moda ha corrido por diversas vías a lo largo del tiempo. En tiempos antiguos, las sociedades entraban en contacto a través del comercio, alianzas políticas, conflictos militares, delegaciones diplomáticas y diversos procesos sociales de intercambio cultural. En la Edad Media, el libro manuscrito ilustrado fue el principal medio difusor. En la Edad Moderna, la aparición de la imprenta y el auge del grabado permitieron la difusión de nuevos estilos a través de la imagen. Desde el siglo XVIII, Francia adquirió la hegemonía en moda y personajes como Madame de Pompadour o María Antonieta marcaron las directrices en moda de aquel tiempo. Entonces aparecieron las primeras publicaciones sobre moda que llegaban a un público más numeroso. En el siglo XIX aparecen los primeros almacenes, así como los viajantes de moda que ofrecían las últimas novedades puerta a puerta. Con la revolución industrial, los nuevos procesos técnicos permitieron un auge de la producción y una distribución cada vez mayor a todos los ámbitos sociales. A finales de esa centuria aparecieron los primeros modistas y el concepto de alta costura, caracterizado por desfiles de temporada para la exhibición de novedades mediante modelos o maniquís que lucen la ropa ante los clientes. Surgió entonces la dicotomía entre los modelos únicos y la fabricación en serie, cada una de ellas orientada a un determinado nivel adquisitivo. En el siglo XX la moda se volvió más simple y funcional, al tiempo que los nuevos adelantos tecnológicos permitieron poner productos de calidad al alcance de más capas de la sociedad. Los nuevos medios de comunicación de masas como el cine y la televisión ayudaron cada vez más a la internacionalización de la moda, creando una moda a nivel global. La historia de la indumentaria comienza con la aparición del Homo sapiens, que en principio se cubrió de pieles de los animales que cazaba. Tras cazar al animal y procurarse su piel, se encontraba con dos problemas fundamentales: hacerla flexible, ya que al secarse la piel se endurece, y darle forma para adaptarla a los movimientos del cuerpo.
El primero se solucionó inicialmente a través de la masticación o humedecimiento de la piel y golpeándola con un mazo hasta que se descubrió que aplicando aceite o grasa de ballena, la piel se mantenía suave y flexible. Otra solución descubierta en esta época fue la aplicación del ácido tánico, procedente de la corteza de algunos árboles, especialmente el roble o el sauce, que además de flexibilidad, proporcionaban impermeabilidad. El siguiente paso era darle forma, para lo que fue fundamental el invento de la aguja de coser, un adelanto que antropológicamente e historiadores comparan con la invención de la rueda y el dominio del fuego. Confeccionadas con huesos de reno, marfil, de mamut o colmillos de focas, existen vestigios arqueológicos de estas agujas desde hace más de 40.000 años. Las agujas permitían coser pieles unas con otras y confeccionar prendas con formas adaptadas al cuerpo. Algunas de estas técnicas aún se emplean en pueblos como los esquimales. En el Mesolítico y Neolítico el clima empezó a templarse y en algunas zonas tropicales las pieles se fueron sustituyendo por materiales más ligeros, basados en fibras animales y vegetales. Una de las primeras técnicas utilizadas para tratar las fibras fue el afieltrado, surgido en Asia Central, consistente en peinar la lana o el pelo de los animales, humedecerlos y colocarlos en hileras sobre una esterilla que luego se enrolla y se golpea con un palo, con lo que se unen las hebras y el resultado es un fieltro flexible y duradero que se puede cortar y coser fácilmente. Otro método intermedio entre el afieltrado y la tejeduría consistía en cortar tiras de corteza, sobre todo de higuera o morera, que una vez remojadas se colocaban en 3 capas, la central a contrabeta. Aquí las que saben coser me entenderán mejor. Y se golpeaban con un mazo. Una vez unidas las hebras se les aplicaba una capa de aceite. La última técnica y más efectiva fue el tejido, elaborado con fibras animales o vegetales mediante el encruzamiento de trama y urdimbre. Entre las fibras animales, la más empleada fue la de oveja en Europa y Asia, y la llama, la alpaca y la vicuña en América. Entre las vegetales destacan el lino, el cáñamo y el algodón. Tras el desarrollo de diversas técnicas para elaborar prendas, fueron surgiendo las diversas tipologías de indumentaria. La más sencilla parece haber sido una tela enrollada alrededor de la cintura en forma de falda. El siguiente paso fue probablemente una tela que cubriese los hombros sujeta con una fíbula. Estas telas eran drapeadas, es decir, enrolladas en torno al cuerpo sin adaptarlas a la fisionomía del cuerpo, lo que fue el principal tipo de indumentaria hasta la época romana. En cambio, los pueblos nómadas de las estepas asiáticas que habían vivido en climas más fríos fueron los que desarrollaron las prendas más adaptadas al cuerpo, con mangas en las prendas superiores y pantalones para cubrir las 2 piernas por separado. Una prenda que facilitaba montar a caballo, algo indispensable en estos pueblos que recorrían grandes distancias en sus cabalgaduras. En Mesopotamia, la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en Próximo Oriente, surgieron las primeras civilizaciones basadas económicamente en la agricultura y socialmente en la estratificación y la diversificación de tareas, al tiempo que la aparición de la escritura permitió el desarrollo cultural. Según los testimonios más antiguos, en verano el hombre iba prácticamente desnudo, mientras que en invierno llevaba una falda de vedija, elaborada con piel de oveja y que cubría con un sobretodo de pelleja. Las mujeres llevaban largos vestidos de lana o pelleja. Los reyes llevaban una falda de red que se ajustaba a las rodillas. Con el paso del tiempo, la industria textil adquirió un gran auge y fueron surgiendo numerosos tipos de vestidos, con y sin mangas, ceñidos o tirados, faldas fruncidas, tableadas o de volantes, etcétera, etcétera. Se apreciaban mucho los elementos ornamentales como las cenefas, los ribetes y los bordados. También portaban numerosos abalorios de materiales preciosos como el oro, la plata, el bronce, piedras preciosas, marfil, tortuga de carey, conchas, vidrio y otros que se usaban para hacer collares, pendientes, diademas, brazaletes, pulseras, anillos y otros accesorios. Para el calzado se usaban sandalias de cuero o esparto. Los sumerios solían vestir con largos mantones de lana de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos mechones de tela. Los asirios usaban túnicas de lana cuya largura dependía de la clase social, hasta las rodillas el pueblo llano y hasta los pies las clases dirigentes.
Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo. Los antiguos persas solían llevar una túnica sobre la que colocaban una bata de amplias mangas con dobleces y una faja a modo de cinturón. Estas batas o levitas se decoraban con motivos guerreros o rosetes azules y blancos. Calzaban sandalias atadas con correas y llevaban unos gorros de fieltro de forma cilíndrica, de 12 o 15 centímetros de altura, excepto el rey, que era de 20 o 25. Otro pueblo iranio, los medos, llevaban una túnica hasta las rodillas y unos calzones de cuero, así como una capa de paño sujeta al pecho con 2 correas. Usaban también un gorro cilíndrico de fiel. En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, con el lino como principal materia para confeccionar telas. El vestido era un privilegio de las clases altas, mientras que el pueblo llano y los esclavos iban casi desnudos. La base de su indumentaria era el shendi, una pieza de lino que envolvía las caderas sujeta con un cinturón. Durante el Imperio Nuevo apareció el calasiris, una túnica ceñida al cuerpo considerada de lujo. Otra prenda era el shush, un manto utilizado por faraones y nobles. La principal prenda femenina era la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social, blanca para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados. Los faraones y altos dignatarios solían cubrir su cabeza con un tocado llamado klaf, un cuadrado de tela rígido con rayas de 2 colores. Los faraones llevaban un tocado llamado shem, formado por la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. También llevaban el ureus, una figura en forma de cobra erguida que simbolizaba a la diosa Irayet, que portaban en la frente. El tejido se centró en el lino, tanto en el vestido como en los tapices y en las alfombras. Destacan los vestidos hallados en la tumba de Tutankamón, revestidos de cuentas de cerámica y plaquetas de oro. Los egipcios también trabajaron el cuero, como se denota en las sandalias de Tutankamón, de cuero verde con hojas de oro, y en la tienda fúnebre de la reina Isiyep, de la dinastía 21. Un antecedente de la civilización griega fue la cultura minoic, desarrollada en la isla de Creta. Los hombres llevaban el torso desnudo y una falda delantal de lino, lana o cuero, con cinturón de cuero y metal. Las mujeres también una falda que llegaba hasta el suelo, adornada con volantes y fruncidos, así como un corpiño en el tórax. Los tonos de estas prendas eran de colores vivos, preferentemente el amarillo, el rojo y el azul. Como adornos llevaban collares, brazaletes y alfileres en el pelo. En Grecia se usaba el lino, la lana y el algodón, y más tarde la seda, proveniente de Oriente, con prendas de piezas rectangulares, ribeteadas por los 4 lados, sin costura ni dobladillo y acompañada de fíbulas y cinturones. El vestido más antiguo era el osimis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada bajo el brazo derecho y ceñida por un cinturón. Los campesinos llevaban pieles curtidas o vestidos gruesos de lana con un gorro de cuero llamado quiné. Las clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana, llamados quintón, cubiertos por un manto denominado imatión. El quintón era una túnica sin manga, sujeta a los hombros mediante broches, utilizada tanto por hombres como por mujeres. Existieron varios tipos de quintón, el dórico, que era de lana, y el jónico, que era de lino. El quintón surgió de las costas jónicas del Asia Menor y se extendió por la Grecia continental entre los siglos VI y VII a.C. Consistía en 2 tiras de telas cosidas sujetadas sobre los hombros por un broche, una costura, botones o agujas. Era generalmente de lino blanco, pero podía ser de otras telas, podía teñirse o podía llevar ribetes o bordados. Se ceñía en la cintura con un cinturón de 2 o 3 vueltas. El imatión era una capa rectangular de lana tejida de 3 metros de largo por medio de ancho. Las mujeres llevaban una túnica larga llamada peplo y también usaban imatión, plegado de otra forma. El peplo era una tela rectangular de lana o lino de 3 metros de largo por 2 de ancho. Podía usarse mediante un cinturón que formaba un pliegue llamado colpos que podía usarse como bolsillo. Los colores más usados eran el gris, el verde y el violeta. Los colores oscuros se consideraban de luto. En Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, a veces entremezclados. La prenda más antigua era el subligaculum, un taparrabos alrededor de los riñones. En época republicana surgió la subícula, una túnica que podía ser de 2 tipos, dalmática con mangas o columbium sin mangas.
Encima llevaba una toga, una capa semielíptica drapeada según la ocupación, estrecha para los filósofos, ceñida para los guerreros con una banda púrpura para sacerdotes y magistrados. El vestido femenino se componía de taparrabos y stropium, antecedente del sujetador, sobre el que iban dos túnicas. La subúcula, larga hasta los pies y sin mangas, y el suparum, túnica corta semejante al quitón griego que podía sustituirse por la estola, túnica de mangas cortas, o la polla, un paño rectangular sujeto al hombro por fíbulas. Encima podían llevar un manto llamado pallium, que colocado sobre la cabeza significaba viude. Los colores preferidos eran el rojo, el amarillo y el azul. En la época imperial se llevaba también una túnica larga hasta los tobillos llamada caracalla. También tras el contacto con tribus germánicas se empezaron a llevar pantalones, sobre todo en el ejército. La toga, elaborada generalmente de lana, podía medir 6 metros de largo por 2 de ancho. Se enrollaba en torno al cuerpo, para lo que hacía falta una gran habilidad, aunque en las clases altas era una tarea que hacían los esclavos. Una variante, la toga cándida, era totalmente de color blanco y la empleaban los políticos que se presentaban a algún cargo, de donde deriva el término candidato. En tonos oscuros, toga puya, era para el luto. La toga morada y bordada en oro, toga picta, era para los emperadores. En Roma las prendas se confeccionaban de paño tejido, lo que requería mucha mano de obra, por lo que dichas prendas se consideraban demasiado valiosas para recortarlas o entallarlas. Por ello se llevaban superpuestas al cuerpo, bien doblándolas o bien plegándolas o frunciéndolas o en menor medida cosiéndolas alrededor del cuerpo. Durante la República, la confección la solían hacer las mujeres o esclavos en el ámbito doméstico, pero en época imperial el oficio se profesionalizó y llevar prendas de elaboración propia se consideraba vulgar. En la península ibérica, los íberos lograron un alto grado de especialización en labores textiles, cuya belleza y calidad fue admirada por Estrabón. Se confeccionaban prendas de lana, de lino y esparto, que solían ser teñidas y adornadas. Polibio reseñó en sus obras de riqueza de los mantos turdetanos elaborados en lino y teñidos de púrpura. Los hombres vestían túnica y mantos drapeados de estilo griego. Las mujeres llevaban 2 túnicas superpuestas, así como un manto sobre los hombros, a veces cruzado oblicuamente bajo un brazo. En ocasiones también llevaban un velo sobre la cabeza. Estas prendas solían estar adornadas con flecos o cenefas y se ceñían con cinturones, broches y fíbulas. En el peinado femenino destacan los complejos tocados que se aprecian en las esculturas denominadas damas, formados por cofias y diademas de las que colgaban joyas y abalorios, o bien mitras cónicas sobre las que se colocaba el velo. En ocasiones llevaban unos rodetes sobre las orejas, como se aprecia en la dama de Elche. ¿Quieres saber más? Porque tenemos que pasar a la Edad Media. Quédate y te cuento todo. ¡Dentro, mosca cojonera! Esto es la mosca cojonera, que te irrita y persevera con la mosca, que me sigue a todas partes y vengo desde la era. ¡Mira que es puñetera! ¡Zas! Toma mosca cojonera.